Hola, hola amigos, estamos de vuelta con el mitómano, con la segunda parte de las subrazas. Esta vez hablando de las que van a llegar en un futuro, ya anunciadas. Tenemos varias interesantes, unas que estaban más que obvias, otras un poco más sorpresivas, y vamos a ver por qué vienen, qué cartas tienen, cuáles podrían venir, y si hubiera sido la mejor alternativa, quizá había otra mejor. Nos avisaron que para 2026 y 2027 vamos a tener la mecánica Sir, la mecánica Amazona y la mecánica Musa. Estas mecánicas son para espada sagrada y helénica, para aquellas que todavía no tenían subraza. Y aparte nos anunciaron dos más, una para Hijo de Dana y una para espada también, que es la mecánica Draco, donde sí nos mostraron alguna carta. La carta fue el Draco Pútrido, un 3-3 que puede atacar cuando entra en juego y cuando salga del juego destierra un aliado de coste 4 o menos oponente. Una carta que se ve bastante potente para el meta actual. Quizá muy potente. Le podría estar sacando incluso al magma del mazo para meter una carta con mejor coste. Una habilidad incluso más sinérgica pero un poquito menos potente porque no es cuando entra en juego. Pero ese coste menos la puede hacer mucho más útil. Ahora, no vemos nada de la mecánica aquí. Vemos una carta simple que activa cuando sale del juego. Dispara su habilidad cuando sale del juego. Entonces quizás estemos viendo que en el Draco se usa harto la habilidad de salir del juego. Y conviene bien con la Lady. Lady que actualmente está siendo una de las reinas del meta. Una carta, un removal poderoso que se puede reciclar a sí misma y que le ha dado un corazón al mazo dragón que no tenía hace tiempo y que no le había permitido entrar en el meta en un buen tiempo. Ahora la Lady lo trae de vuelta y con una sinergia bien clara. Pero viendo otros Draco no hay mucho de eso. Tenemos el clásico Draco Sangre que simplemente ataca contra en juego con un coste superior a su fuerza. El Draco Águila que es imbloqueable con una fuerza menor a su coste también. Tenemos el tótem del Draco, por lo que podemos ver que quizá en esta mecánica haya también tótem tipo como es en el Goblin o como intentó ser en el Minotauro. Este dice que cada vez que baje un dragón puedes buscar una carta al cementerio y barajarla, o sea, te da un baraje por cada vez que un dragón entra en juego. Tenemos el Monte Gilgarra. Probablemente el tótem del Draco, si tiene un rework, va a ser muy diferente. Va a ser muy diferente o va a tener una habilidad muchísimo más potente. Quizás cuando un dragón salga del juego, destruye una carta oponente que no sea oro o algo por el estilo. O quizás destruyendo un aliado puedes anular algo, puedes destruir algo. Probablemente una mecánica de ese tipo para que combine. Viendo el Draco Pútrido, probablemente el tótem del Draco tenga una habilidad tipo Morgana o algo así. También tenemos las que ya tuvieron rework y que vendrían siendo parte de esta mecánica en el futuro, que es por ejemplo el Draco Conjurador que busca un oro y el Draco Esmeralda que busca un dragón. Entonces quizás tengamos parte de lo que es buscar y reventarse en una mecánica no tan distinta a la que tiene el dragón actualmente, pero con un grupo de cartas diferente. Quizás veamos una composición con menos talismanes, más aliados, quizás con tótem. Y yo creo que el rampeo de oros, o al menos el manejo de recursos más eficiente, va a continuar en el dragón. Que es como una de las características que tiene, aparte de ser muy removal. Podrían aparecer cosas gigantescas como el Draco Cometa, que no lo recuerda de los que jugamos época Salo, el primer monstruo sobre 10 de fuerza que apareció. Pero también podemos verlo con la mecánica de Draco de Imperio, donde también apareció el Draco Cometa y es un gran generador de recursos, tanto de mano como de oro. Así que viendo cómo están funcionando los Dracos que ya están y el dragón en sí, probablemente vaya por esa línea. También nos mostraron de Hijo de Dana la mecánica de los desafiantes, que en este caso son los Side. No es tan sorpresivo porque sabíamos que habían varios Side, aparte que aparecen en otras ediciones. Y en este caso nos muestra una carta con un coste inferior a su fuerza, lo que ya la hace interesante, con una primera habilidad que es imbloqueable, que siempre sirve, y que ayuda a robar por medio del descarte. Ya tenemos cartas en desafiante que descartan para robar o que descartan para buscar. Entonces la carta por sí misma, sin ninguna mecánica mostrada hasta ahora, funcionaría en el desafiante actual. Pero sí hay una carta que conocemos desde el principio de PBX, desde 2.0, que es la manzana, que funciona muy bien acá.
Otros Side, por ejemplo, tenemos Rework también Unicornio Side, que también cuesta menos que su fuerza, es imbloqueable. Tenemos a la Leanan Side, que también cuesta menos que su fuerza, pero no puede atacar. Y el Side Guerrero, que también cuesta menos que su fuerza y no puede bloquear. Entonces, en general, son cartas que están muy... que tienen estadísticas muy convenientes. O sea, en general son cartas muy baratas, de turno 1 todas estas. Y de ahí pasamos a la antes mencionada Manzana Side, que nos vino a dar un pequeño robo que fue bien determinante en Hijo de Dana al principio. Cuando recién estábamos partiendo con PBX, la manzana vino bien. Actualmente ya no se ve tan poderosa, pero sigue los mazos consistentemente. Además, es una carta única. Pero ahora con la Ciavira Sida te combina mucho mejor. Porque puedes ir descartando y después, aparte de robar en el momento, luego en la fase final vas a robar una carta. Una carta más. Entonces te hace mucha mecánica. Ahora, ir descartando tantas puede ser medio complejo porque no tenemos tanto en desafiante que juegue con cementerio. Entonces quizá venga alguna carta que vaya por ese lado con su habilidad, que permita recuperarse. Ya tenemos una, la Artia me parece, que se puede devolver a la mano, por ejemplo, una carta tipo como era Epimeteo en su momento en el Titán, pero mucho más rápido para que funcione en el bloque actualmente. Pero también podría ser que vengan cartas que hagan algo en el cementerio. Así que habría que ver qué más viene. Tenemos el Totem Side, que es una carta muy mala, que muy probablemente traiga rework también. Así como fue el Totem del Draco, quizás venga a potenciar la mecánica y que funcione parecido a los Totem en el Goblin también puede ser. En Dana tenemos Totem fuertes, pero no son tan consistentes entre sí, no como lo tiene Espada actualmente, por ejemplo. Y quizás tenemos otro cambio de raza, como lo fue el Druido Oscuro, y con Vincide el Sombra pierde otro aliado y el Desafiante ganaría un aliado. Pero tendría que tener Rework, que es una carta con poco poder. También tenemos, por ejemplo, una Espada Sagrada, el Escudo Side. Quizás vemos otra vez un cambio de edición, como lo fue al principio de PBX, donde una carta de Dana se fue a Espada. Quizás ahora le hacen la vuelta de mano y el escudo pasa a Dana. Tendría que ser Rework también, la habilidad es muy sencilla. Tenemos cartas en Héroes, la extensión de Bestiario, que también es un Side. Hay otro Side en esa extensión, que también tienen una extraña coincidencia con la habilidad actual, que es que al descartar un talismán puedes buscar un aliado y ponerlo en tu mano. Quizás venga alguna habilidad parecida también en alguna de las cartas Side nuevas. Y tenemos una carta de Furia extendida, que es la Danza Side, una carta bien poderosa que funciona en Furia extendido. Podríamos tener alguna mecánica con talismanes también, no lo vería extraño. Talismanes que vuelvan, parecido a como lo hace la Danza Side, que al comienzo de la vigilia puedes barajar una carta de tu mano para subir el talismán al cementerio. Quizá eso con los descartes que estaba haciendo con otras cartas de desafiante y de Dana, venga bien la combinación. Y también tenemos Sides del Bosque, que quizás la carta, bueno, tuvo harto énfasis cuando recién salió. Algunos decían que era muy poderosa, pero no se está jugando mucho. Se ve bien poco, así es un poco sorpresiva incluso cuando va en los mazos. Pero quizá con esta mecánica pueda ser jugada más eficientemente. Ahora, sabemos que vienen los Sir, y por eso puse a Sir Boris primero. Pero los Sir hacen de todo. Hay una cantidad de Sir muy grande, son muchos aliados, 25 o 30 aliados Sir. Entonces para encontrar una mecánica entre todos está difícil. Está difícil saber por qué lado van a ir jugándose. Quizás por el agro o por fuerza grande como con Sir Boris. Quizás viene con un coste 4, un coste 3 o alguna otra habilidad. Y juegan a atacar. Quizás vemos más removal como es el clásico Sir Percival. Quizás vemos descartamano con Sir Galahad, Sir Hector y la Cruzada de los Niños. Y vemos alguna otra carta relacionada que le dé más potencial a esta mecánica. Quizás vemos más de control, también un poquito control de mano con Sir Baber. Y quizás viene algo más por ahí, no creo. Eso es una habilidad muy poderosa, así que yo creo que por ese lado no. Pero las primeras tres alternativas son una opción. Y una que se ha hablado y que por ahí dijeron que es posible, además de algunos aliados en PBX que han aparecido por ahí que juegan con el destierro, algún tótem. Y estamos viendo también últimamente unos mazos medios combo con tótem, donde Sir Gabriel se convierte en la punta de lanza del mazo.
Yo creo que la mecánica podría ir por ahí. Algunos dicen que incluso la ilustración que mostraron es una nueva ilustración de Sir Gabriel. Es bien posible que vaya por ese lado. El mazo ya está medio funcionando. Con algunos pocos reworks podría ser un mazo que funcione bien, que el combo sea eficiente. Y yo creo que es de las posibilidades más claras. Con el descartamano quizás. Tenemos cartas también que aparecieron en PBX como Sirere, que baraja cartas y ataca inmediatamente. Sir Agravain que roba carta, o Sir Gajeris que juega con armas. Yo creo que la mecánica no va a ser armas, porque se van a separar de eso con esta incursión de nuevas cartas y nuevos reworks. Entonces lo más probable es que sea o un tipo de descartamano o un juego con destierro. De todas formas, hay suficientes aliados para enfocarse en cualquiera de las mecánicas, porque son muchos. Esperemos que no saquen una carta que rompa, porque habiendo tantas cartas Sir, es fácil equivocarse y que salga una mecánica muy poderosa. También vimos una que nos sorprendió bastante, que fue las Amazonas. O sea, como mecánica Amazona es bien extraño, un poquito mejor que Minotauro. Teníamos en el Nika las Amazonas Guerreras, que tiene una habilidad que es bien de mazo por armar una estrategia, ya que si hay otra Amazona Guerrera en juego, su coste es 0. Entonces ya te incita a tener las 3 copias, a spamear cartas. Pero ¿qué otra Amazona hay? Está la reina Hipólita, que no es Amazona de nombre, pero es la reina de la Amazona, que salió en relatos, pero no vio nada de juego, porque la carta era más mala que Paris y hacían prácticamente lo mismo. Entonces, si tú querías jugar esta carta, tú veías Paris y ponías a Paris mejor, que era más eficiente y con una habilidad mejor. Otra Amazona es Pentesilea, que apareció en Olimpia, una carta, un chancho ofensivo. Y también en esa edición aparece Carga de Amazona, que es una carta de tipo daño directo cuando ataca. Es muy parecida al ataque Goblin que tienen los Goblin en PBX. Bueno, acá no tenemos ninguna alineación entre nada de esto, entonces está difícil ver por dónde van a ir las Amazonas, por dónde se van a jugar, o qué cartas van a ser Amazonas, porque no hay muchas. Hay un par de más en Liliada que pelean del lado de los troyanos, pero no son más de 4 o 5 Amazonas con nombre. Ahora, lo que sí escuché es que probablemente sea una mecánica con armas. Entonces, si son con armas, podríamos ver alguna estrategia interesante con cartas. Por ejemplo, una que se vio bastante pasadito 2.0 por ahí cuando salió el aniversario de Helénica, Gladius empezó a verse por los reworks y la carta al bajar 1 de coste ya era más utilizable. Ahora ya no se ve prácticamente nunca, pero es una carta fuerte que si se puede jugar por menos oro, puede ser determinante en un duelo. También podríamos ver por primera vez el escudo de Perseo, que es una carta que desbonifica a los aliados que no tienen armas. Bonifica, aparte da robo, tiene varias habilidades buenas, pero su coste siempre la ha dejado fuera de los mazos. En algún momento se intentó meter solo como robo para el Helénica, que tenía poco robo, pero en una mecánica armas podría llegar a verse bastante. Y también una carta que reworkearon hace poco, pero que no se vio jamás, que es Yelmo de Legionario, una carta de daño directo, que aparte da fuerza y pueden convertirse en una mecánica interesante. Entonces habría que ver si realmente las Amazonas van por ahí y cuántas Amazonas van a salir. Quizás sean 4 o 5 Amazonas y sea suficiente para generar una mecánica interesante con armas. Ahora, yo no encuentro que haya sido la mecánica más interesante en Helénica. Pudieron haber hecho algo con otro tipo de aliados héroes principalmente, que tienen una cantidad de historias tanto legendarias, míticas como históricas propiamente tal. Entonces yo pensaba que podría haber sido los Argonautas. Los Argonautas se nombran mucho en las cartas de Helénica y hay muchas cartas que son Argonautas. Obviamente el capitán tendría que ser Jason. Y Jason actualmente trae a Ulises del mazo y lo juega sin pagar su coste, cosa que no tiene sentido porque Ulises, que además es Odiseo en griego, está con otro nombre, Odiseo ni siquiera participó en esto, sino que es posterior, en la guerra de Troya. Entonces este Jason podría ser el capitán, pero tendría que combinarse con algo más. Ojo, tenemos a Orfeo, que sabemos que podría venir reward, lo han dicho hartas veces. Quizás venga con un coste menos o algo así, porque ya su habilidad es bien buena, que es parte de los Argonautas. ¿Cómo podríamos hacer que los Argonautas fueran una mecánica? Quizás poniéndole un pequeño nombre abajo, como al inicio, o una subraza bajo la raza. Habría que verlo, porque no se va a llamar Jason el Argonauta, Orfeo el Argonauta. Podría ser, pero habría que cambiar el nombre a todas las cartas y las dejaría solo
en esta mecánica. Pero él es un argonauta, Orfeo. También lo es Heracles, que ya recibió su rework y tampoco vio juego. Lo mejoraron harto, pero era tan malo que siguió sin ver juego. Y también es uno de los argonautas. Ismón el adivino, el core del mazo héroe, también es un argonauta. También lo es Teseo y Teseo de Atenas. También lo es Pitito, Pollux y Castor, emblemáticos del mazo héroe de PvE clásico, también son argonautas. También lo es Atalanta, una carta que se habló harto que podría traer rework. Lo es Meleagro, que también comparten otro mito con Atalanta de cuando matan a la cerda de Cromiel. Calais y Cetes también son parte de los argonautas. Entonces tenemos un pool de cartas muy interesante, personajes muy icónicos, con habilidades muy entretenidas. Y generar un enlace entre todo ello hubiera sido ideal para generar un mazo de argonauta. Aparte, también está Medea, que acompañó a Jason. Tendría que agregarse largos, quizás como un oro o como un arma. Yo pensaba que quizás una mecánica oro aliados y que jugar con Idmon, una mecánica interesante para el argonauta y que no permita jugar otro héroe, como para sacar al Ganímide, sacar al Minos o sacar a César Augusto del mazo. Entonces hacer una mecánica donde te obliga a jugar solo argonautas. El Bellocino, que es parte del mito y que en otra edición como Olimpia viene siendo un oro, entonces también podría jugarse con eso. El Carro de Medea, que también fue un héroe de Olimpia, y otros aliados, por ejemplo Asclepio, que es parte de los argonautas y que es olímpico, una carta que no vio nunca juego por su raza, pero en héroe podría haber visto algún tipo de juego si se hubiera sacado para tal. Hilas, que tiene una curiosidad, que es héroe y juega con las musas, mecánica que vamos a ver más adelante, entonces por eso lo dejé aquí abajo y no con el resto de los argonautas. También Taetes, el padre de Medea. Incluso cartas como la Isla de Sirena, una carta que nunca se ha jugado, que tiene relación directa con Orfeo, por ejemplo, y con los mismos argonautas. Entonces hay un gran pool de cartas, muchas ideas estratégicas que se podrían hacer. Y podrías tener un mazo muy entretenido con personajes muy icónicos. Incluso se podría vender fuera de los jugadores de mitos por los tipos de personajes de los que estamos hablando. O sea, podéis vendérselo a cualquier persona como el mazo de los argonautas y todos van a querer verlos. Otra mecánica que podía ser, también para los héroes, eran los filósofos. Filósofos, estos tipos históricos griegos, que tenemos varios en Helénica. Uno es Aristóteles, tenemos a Epicuro el Sabio, tenemos a Sócrates, tenemos a Platón. Y todos van muy por el control. Uno descarta mano, el otro previene que, o sea, no deja que jugar con el cementerio. El otro genera vara de Limpán, el otro se recupera cuando se destruye. Entonces son cartas interesantes que podrían jugarse a un mazo muy muy control y beneficiarse de otras cartas. Por ejemplo, tenemos el Ágora, que no tiene habilidad pero que es parte de esta idiosincrasia griega, un lugar de parla, de estudio y de ese tipo de cosas. Podría traer una habilidad con los filósofos. Está el Liceo, que acaba de salir, que también tiene que ver. O incluso podríamos tener al mítico y tan famoso actualmente Diógenes. Aquí tengo una carta que se llama Lámpara de Diógenes, que es una carta que salió en Aximundi hace ya harto años. Y podríamos meter otros filósofos. Hay mucho conocido griego y ir por una mecánica de control muy, muy interesante. Entonces, si esta idea tiene más personajes que las Amazonas, y ni decirlo de los argonautas. La siguiente mecánica es la de las musas, que me hace mucho más sentido, ya que las musas de por sí ya son varias y tienen más mitos relacionados con ellas. Entonces da para muchas más cartas, mucho más interesante. Eso sí, como la mecánica es paralímpico y la carta que hay es titán, probablemente reciba algún tipo de rework. Es una bonita ilustración, bien interesante, y quizás vaya por una línea totalmente distinta a lo que vemos en esta carta, pero lo más seguro es que venga con rework y sea una de las bases de la mecánica. Veamos qué más puede venir. Yo digo que el Gran Zeus podría ser core en este mazo, quizás con su habilidad de robar, quizás con su habilidad de ser indestructible, o quizás por jugarlo más barato por alguna musa. Entonces yo imaginaría que en este mazo Zeus va a ser más importante que en el olímpico actual. Tenemos a la madre de las musas, que es Titán. No creo que la metan en la mecánica porque sí es una titánide y no debería tener mayor cambio. Pero para tener una idea, su habilidad es que deja ver la mano. Entonces por ahí puede ir también algo de la mecánica estratégica. Actualmente en Helénica la musa que aparece, bueno, en el clásico es Calíope, que es un talismán,
porque evita que sean afectados tus oros por habilidad oponente el resto del juego. O sea, destruye cualquier mecánica rompe oro, pero solo si lo juegas el primer turno. Entonces una carta demasiado específica que nunca se llevó, ni siquiera cuando el rompe oro era fuerte, porque es demasiado específica. Entonces llevarla por 3 no tiene sentido. Pero quizás vaya por algo relacionado con los oros, ya sea para romper o proteger. Y seguramente va a venir como aliado, no como talismán. En PBX nos apareció Clio, que destruye un tótem y yo robo una carta. No es una carta demasiado fuerte, pero en su momento tuvo su juego, porque Olímpico no tenía cómo sacarse esos tótems molestos. Y podríamos ver una mecánica por ahí. Es una carta barata igual. Quizás reciba algún rework o quizás un nombre nuevo como Clio la Musa. También tenemos el don de Clio que deja ordenar cartas. Decían que podía combinarse tanto con TC, con Idmund como con la Afrodita, pero en realidad no alcanzó a ver juego, ya que no gastarse 2 oro y solo ordenar, es mejor apostar y guardar esos oros para otra respuesta. A veces el apostar a la suerte es mejor que gastarse los recursos. Y tenemos otras cartas parecidas, por ejemplo la visita de Calíope, que salió en Águila Imperial por ahí por el 2016 aproximadamente, que habla de cancelar habilidades. Entonces tenemos muchas cartas en onda control. Y también se nos spoileó que probablemente tendrían mecánica con soporte, así que quizás vengan más olímpicos sin Afrodita porque venga con muchos talismanes control. Habría que ver con qué cartas nos sorprende. También tenemos Urania que salió ha salido en varias ediciones. Urania tiene como 3 o 4 versiones. Entonces una carta que sabemos que va a venir con la ilustración nueva y quizás sea la carta más fuerte del mazo. También tenemos inspirado por las musas, que puede ser también un talismán de control. Entonces, todas las veces que hemos hablado de las musas tiene relación con control. Entonces, yo creo que va a ir por ahí la mecánica. Y aquí vemos ahí las de nuevo, que quizás tenga un rework que venga olímpico y que venga a hacer el motor o que traiga musas, no sé. Quizás lo veamos cambiado de raza, quizás se cambia. Aquí tenemos, yo puse aquí Afrodita porque digo que la mecánica probablemente no la utilice, lo que haga un mazo totalmente distinto del olímpico actual, sacando chanchos poderosos como Thanatos y Helios, difícil, pero podría ser, o el mismo Neptuno que se está viendo últimamente, quizás sea un mazo más playita, y con eso terminamos el video, esperamos de su gusto y nos vemos en el próximo.